Y es un tema también muy visto, muy conocido para mí, no sé, a lo mejor alguna de ustedes eh, lo ha escuchado pocas veces o es la primera vez que lo escucha. Pero bueno, se trata de eh, una caída, una caída de un hombre que amaba mucho a Dios y yo pensaba, ¿qué más podemos sacar de todo lo que nos han enseñado a través de los años? Y bueno, el Señor me dio la oportunidad de ha- hacer algo sencillo, tomar unos puntos sencillos. Y ahora voy a ver, esperaba que la Ceci estuviera acá al lado mío para ayudarme con esto, que no lo sé usar. No sé si ya puedo presentar, Dalli. Sí, ahí te hago coanfitriona. A ver acá, Mariela. Hacer anfitrión. Convertir en coanfitrión. Ahí está. Fíjate, Mariela, si podés ahí. A ver, me está ayudando mi hijito. Ahí me van avisando porque yo soy muy anti tecnología. Me gusta, pero me cuesta. Ahí lo pueden ver. No, no. A ver Ahí está ahora. empezando a compartir. Estaba empezando a compartirse y se salió. Y mi hijo me está agrandando la pantalla. Ahí está. A ver, ¿lo ven? Sí. Genial. Todo nuevo para mí esto. Y encima en computadora prestada, tuve que esperar que mi hijo llegara del trabajo y me preste la compu de él, porque mi celu anda medio para atrás. Bueno, ahí está nuestro tema del día de hoy. Y para no llenarnos tanto de información, no hacerlo extenso, elegí 4 versículos nada más. No sé si ya tienen todas, segunda Samuel 11, del 1 al 4. Vamos a hacer, uy, se me cayó el micrófono. Vamos a hacer una primera lectura de corrido y después vamos a ir centrándonos en los puntitos que hay en estos 4 versículos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bien, si me permiten, voy a hacer una oración cortita y continuamos con lo que sigue, ¿sí? Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, que me das la oportunidad de compartir con mis hermanas esta preciosa lectura y estos puntos, Señor, a tener en cuenta para nuestras vidas, que a veces, Señor, pasamos por alto con todo este ritmo que este mundo, Señor, nos presenta, apuradas por alcanzar la meta, apuradas por cumplir con las responsabilidades, apuradas, Señor, con todo lo que
nos rodea y a veces, Señor, nos saltamos algunos puntos, perdemos de vista lo importante y nos ocupamos demasiado en otras cosas, Señor, que no nos permiten ver la realidad del propósito que tienes para nuestras vidas. Así que te rogamos, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo a poder interpretar esta lectura y poder sacarle mucho provecho para que podamos, Señor, ser de mucha bendición, no solamente al hombre que has puesto en nuestra vida, a nuestro compañero, sino también a toda nuestra familia y toda persona que nos rodea, para que puedan ser bendecidos con una salvación tan grande como la que hemos recibido de tu mano. Te agradecemos y nos ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer tipo escuelita, como cuando la seño nos contaba el cuento. ¿Se acuerdan que había que buscar los protagonistas, buscar el inicio, el tiempo? Bueno, algo parecido vamos a hacer con la lectura. Vamos a ir al versículo 1. A ver cómo era esto. Ahí está. En el versículo 1 vamos a encontrar que dice: aconteció en el año siguiente, y vamos a subrayar en el tiempo que salen los reyes. ¿Por qué? Porque investigando, yo quería saber cuál es el tiempo en que salen los reyes. Y resulta que algunos comentarios dicen que era el tiempo de la primavera, donde ya el camino estaba seco, donde se podía pasar con los carros, donde se podía llevar alimentos para ir a la guerra. Entonces, pensaba en que era un tiempo especial, ¿no es cierto? Y yo, otra vez se me cayó, perdón, me muevo mucho. Y yo me imaginaba que hay muchas etapas, muchos tiempos en nuestras vidas, ¿no? Muchas etapas por las que hemos pasado. Y hablaba con el Señor y decía: Señor, ¿cuál es la etapa en la que yo puedo influenciar a otras personas? Porque a veces uno piensa, ya estoy muy grande o tengo poca experiencia. Entonces, eh, encontré estos versículos. Segunda Timoteo 1:5 al 7. Y vamos a ver la temporada que nos toca. ¿Alguna ya lo tiene? Porque yo estoy lenta con mis lentes. Lo puede ir leyendo. Estoy torcida. Segunda Timoteo 1:5 al 7. ¿Sí? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, ahí vamos a ver tres generaciones, ¿no es cierto? Está la abuela, la mamá y el hijo. Entonces podríamos decir que ahí se presentan tres etapas en las que uno puede influir en la vida de otro. Acá tenemos la abuela que influyó en la mamá que influyó en el hijo y la abuela que influyó en el nieto. Y yo pensaba que son tres etapas importantes, porque pienso siempre en mis abuelas y en cómo influyeron ellas en mi vida. Mis abuelas conocieron al Señor de muy grandes, pero dejaron algo en mí. No fue todo positivo, porque tenía una abuela que se quejaba mucho. Lo conoció al Señor muy grande,
y ella se quejaba mucho. Habían cosas que no pudo llegar a sacar del todo de su vida. Y yo le decía al Señor, Señor, tengo mucho parecido a esa abuela. Me parezco más a esa abuela que a la de parte de mi mamá. Y bueno, eso me sirvió de experiencia para saber cómo influencia nuestra vida las personas que nos crían, las personas que tenemos alrededor nuestro. Porque yo en un momento pensé que la queja era algo normal, que se podía vivir con eso, hasta que el Señor me enseñó que la queja era algo que no viene de Él y que tenía que sacar. Entonces yo pensaba, ¿en qué etapa quiero influenciar yo en los que están alrededor mío? Y pensaba en el tener cuidado al influenciar, porque puedo hacer daño como puedo bendecir. Después tenía mi otra abuela que tenía una fe impresionante y una devoción al Señor también. Decía, qué importante llegar a esa edad y poder dejar algo en otras generaciones. Y cuando estudiaba Tito una vez para compartir, se me metió en la cabeza la idea de decir, uy, ¿y qué voy a hacer yo cuando llegue a esa edad? Y yo pensaba, no, todos los abuelitos que veo alrededor están enfermos, tienen dolencias, no la pasan bien. Yo decía, ay, no, no, Señor, no quiero llegar a esa edad. Y entonces el Señor me mostró esto de mis abuelas compartiendo tiempo conmigo. Esa abuela que se quejaba pasaba tiempo conmigo jugando. Miren, es algo que, un recuerdo hermoso que tengo, que ella se tomaba un tiempo para jugar conmigo. Me agarraba las manos, me movía para un lado, para el otro, y eso para mí era matarme de la risa. Digo yo, qué importante que es ese tiempo de los abuelos con los nietos. Eh, y el Señor me decía, no todo es malo. Cuando llegues a esa edad, vas a tener una oportunidad que hoy no tenés, y que es tener tiempo para estar con tus nietos y para influir en sus vidas, y vas a tener que estar preparada para que esa influencia sea de muchísima bendición. Y yo le decía hoy a mi hija, lo que hoy aprendas no solamente va a durar, va a quedar en vos. Cuando vos ya no estés, va a quedar en tus hijos, y si tuviste la oportunidad de compartir de grande, de mayor, con tus nietos, va a quedar con tus nietos y va a pasar de generación en generación lo que podamos aprender e influir en otros. Después tenemos 1 Timoteo 4:12, que está ahí cerquita. Y este dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Ahí tenemos varias cosas en las que podemos influir siendo ejemplo, aún cuando seamos jóvenes, que uno piensa, no, porque, y a veces, bueno, a los jóvenes se los tiene un poco de lado, pero miren, el Señor nos avisa, aún siendo jóvenes, podemos influir en otras personas. Y a mí me gusta decirle a mis hijos, el Señor te ha puesto en ese curso donde estás, con esos compañeros, con esos profesores, porque Él quiere bendecir a través de tu vida otras vidas que están ahí, que tienen necesidad de Dios. El Señor quiere que seas una lucecita, le digo a mis hijos. Quiere que seas una lucecita ahí en ese curso donde te decís, donde son todos malos, mami, hacen esto, hacen aquello. No importa. Vos vas a ser esa lucecita que el Señor ha puesto para iluminar sus vidas. Y en algún momento ellos van a ver algo diferente. Eso yo le contaba a mi hija Ángeles, eh, que ahora viene con la Ceci en camino, volviendo a su casa. Y le contaba cuando ella estaba en la secundaria y le decía, no importa, hija, algún día vas a ver la influencia que causaste en ellos. Y ella estaba así como enojada en tercer año con los compañeros. Cuando estaba en cuarto y en quinto, los compañeros se acercaban y le preguntaban, ¿y vos qué opinas de esto? ¿Y qué dice la Biblia de esto? ¿Y vos por qué no tenés novio? Como todos los demás tenemos novio. Y eso fue una luz en la vida de esos chicos.
aunque no hayan conocido al Señor en ese momento, pero en algún momento de sus vidas van a recordar que alguien les habló de Dios ahí en la escuela. Y por último, Tito 2, 3, 5. 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Miren qué importante llegar a una edad muy madura donde podamos enseñar a otras mujeres a cuidar de su familia, a cuidar de sus esposos, para que la palabra de Dios sea tenida en alto. Yo decía, wow, qué privilegio llegar a una edad muy madura y tener esta posibilidad, llegar preparadas para ser ejemplo, para ser influencia en otras vidas. Y yo me quedaba asombrada y maravillada, decía, Señor, ahora sí quiero llegar a ser más grande, pero quiero llegar preparada, quiero llegar sabiendo, conociendo de tu palabra, para poder bendecir a otras vidas que se acerquen a mi lado. Y ahora voy a ver si puedo cambiar. Bien. La influencia. Yo busqué una definición de influencia y dice, es el proceso y el resultado de afectar a alguien o a algo. Y vamos a ver en el versículo, en Samuel que estábamos leyendo, vamos a volver, o si quieren vuelvo yo sola y ustedes se quedan donde están. Dice, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Quién fue afectado ahí? En esta historia, ¿quién fue afectado? David, ¿no es cierto? Y David nos habla de un hombre, nos habla de un rey que tenía autoridad, nos habla de un hombre que tenía un puesto elevado, que también la Biblia nos dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y no era cualquier persona. Yo pensaba, esto nos muestra que cualquiera puede ser influenciado. No, la influencia no se diferencia en que si soy grande, que si soy chico, que si tengo más poder, si tengo más estudio. Cualquier persona que esté cerca de nosotros puede ser influenciada por nuestra vida, por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros hacemos, por cómo vivimos. También dice que es la capacidad que tiene algo o alguien para alterar la conducta, pensamientos o acciones de otra persona o de otra cosa. Yo pensaba, qué peligro, porque a veces como que se menosprecia a la mujer, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha dotado de ciertas capacidades, de cierta delicadeza, de cierta simpatía y de ciertos aspectos físicos que influyen mucho en los hombres, ¿o no? Mucho. Y esto puede ser peligroso, porque yo pensaba, puede alterar la conducta de alguien, influenciar en otra persona. No es cualquier cosa influenciar, puede alterar la conducta, puede alterar el pensamiento de la otra persona y puede también alterar las acciones. Y eso es algo que a veces no tenemos en cuenta al hablar, al hacer algo, a tomar una decisión. Son cosas en las que no pensamos. Por eso yo le decía al Señor que nos ayude a ver estos aspectos, estos detalles que a veces pasamos muy rápido por nuestra vida y que no le tomamos ese interés que tiene que tener. Porque donde yo estoy, aún en mi casa, y donde no me ven, donde me pueden escuchar y no ver, donde alguien puede contar algo que yo hice, eh, de muchas maneras puedo alterar la conducta o el pensamiento o acción de otra persona. Miren que las personas somos mucho de imitar lo que hace el otro, somos muy influenciables.
Porque cuando uno, no sé si han fijado, cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, hasta a veces toma la forma de hablar de esa persona. A mí me pasó con mi niña en séptimo grado. Empezó a cambiar la forma de hablar. Es una niña muy dulce y todo el mundo dice, ay, qué dulce que es, qué tranquila que es. Y resulta que empezó a cambiar su forma de hablar, empezó a cambiar su actitud al hablar, empezó a cambiar eh, sus gestos en su cara. Y yo le decía, hay algo que no está bien, fíjate, hay algo que no estás haciendo bien. Y ella como decía, no, si yo soy, hay algo diferente en vos, pero si soy la misma, hago lo mismo. Y no sé qué, no me acuerdo qué pasó, como 3 días faltó a la escuela y vino el fin de semana. Entonces, inmediatamente ya a la otra semana había cambiado, había vuelto a ser esa persona que era antes. Yo decía, qué impresionante, cómo el pasar tiempo con alguien, mucho tiempo, nos lleva a cambiar nuestra forma de actuar, hasta nuestros gestos. Porque yo se los cuento a ustedes, no, no lo pueden ver, pero hasta los gestos de la cara cambian cuando uno se deja influenciar o está demasiado tiempo con una persona. Así que miren para tener en cuenta también esto, lo que podemos hacer. ¿Podemos nosotros entonces influenciar en otros, afectar a otros? Sí. Y acá encontré eh, unos puntitos en los que podemos meditar y es que podemos influenciar en nuestros esposos aún no creyentes. Miren lo que dice 1 Corintios 7:14. A ver, lo buscamos porque ese no lo escribí. 1 Corintios 7:14, que habla de santificar al esposo. Y no solamente al esposo. Miren, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Miren qué poder de influencia que tiene una mujer cristiana en un hogar que aún no tiene a Cristo. Es impresionante. Es un poder, una capacidad que el Señor nos ha otorgado y que nosotros tenemos que aprovecharlo porque vamos a poder santificar a nuestro compañero, santificar a nuestros hijos. Y después yo había encontrado un comentario que dice, la presencia de un cónyuge creyente en un hogar puede separar, en cierto modo, a ese hogar del mundo y proveerle una influencia cristiana. Miren lo que puede hacer una mujer. ¿Saben por qué? Porque nosotras, siendo temerosas del Señor, conduciéndonos de acuerdo a la palabra de Dios, podemos traer ciertas costumbres a nuestra casa que separen a nuestra familia del mundo. Quizás no podamos hacer directamente un cambio en la vida de ellos, pero sí podemos hacer ciertas cosas que puedan separarlos a ellos del mundo. ¿Sí? Algo que a mí me costó muchísimo fue quitar la música secular de mi vida, porque me encanta cantar, me encanta la música, me produce una alegría enorme, disfruto muchísimo la música. Pero tenía un problema. Escuchaba una canción que sonaba en la radio, en la televisión, donde sea, aún en el altoparlante del vendedor que pasa por la calle, y se me pegaba y yo andaba todo el día cantando esa canción. Y en un momento el Señor me habló y me dijo, ¿y la alabanza para mí cuándo? Y yo, wow, todo el día cantando esta canción, repitiéndola, y digo yo, y no puedo darme ese tiempo para alabar al Señor. Entonces, saqué de mi vida, traté de sacar y el Señor me ayudó para sacar la música secular y darle entrada a la música cristiana, que tiene un mensaje precioso para nuestra vida y que a mí me sirve de mucho aliento y de mucho ánimo. Entonces, miren ahí, con algo sencillo yo separé a mi familia de una música que no nos bendice en una música
que nos dice. Tampoco les digo que me paso escuchando himnos que son preciosos todo el día. En casa escuchamos un poquito de cada uno porque cada uno tiene un ritmo de música que le gusta, ¿no es cierto? Y no puedo obligar a los más chiquititos a que escuchen la música que a mí me gusta. Entonces, hay una variedad de ritmos musicales, pero siempre tratando de que sean cristianos, que nos lleven a mirar a Cristo, que nos lleven a traer a nuestra vida, a llenar nuestro corazón de cosas que después van a salir y van a influenciar a otros para bien. No sé a qué hora empecé, no sé si Dalli tomó el horario. Tomate el tiempo que quieras, Mariela, no hay problema. Pero bueno, no está la Yuyi ni está la Ceci. No sé, a ver, me han puesto ups, ¿no? Me han puesto una lamparita porque dice que no me veo. La vamos a dejar mirando un poquito para allá. Ahí, bien. Ahí. Miren, ustedes encontraba este versículo y lo compartía con mi niña. Eh, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que yo pensaba que es algo que no meditamos mucho. Pero si nosotros nos ponemos a ver el segundo versículo, al final dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tendríamos, y si lo relacionamos con el tema que estamos viendo, amar a nuestro prójimo es amarle, querer influir en ellos, porque los amamos. Entonces, si yo amo a mi prójimo, ¿cómo voy a tratar de influir? Positivamente. Ahí lo dice el título. Voy a tratar de ser una influencia positiva para que, para no hacerle daño, para no llevarlo por mal camino, para que no siga errando si yo veo que está errado. Voy a tratar de ser una influencia positiva. ¿Saben qué tenemos? Yo tenía un problema también, no sé si todos lo tienen, pero es de que a veces ciertas actitudes de los demás me daban nervios y yo quería cambiarlos. Y yo quería usar la Biblia para cambiarlos. Y me pasó con mi esposo que iba a buscar los versículos, esto está mal, y yo quería corregirle. Hasta que el Señor me mostró que no hay mejor forma de que la otra persona pueda ser influenciada bien que mostrarlo con mi vida. Entonces, ¿saben qué? Lo llevaba en oración. Yo veía algo que a lo mejor yo creía que estaba mal, ¿eh? Y yo entonces lo llevaba en oración y decía, Señor, creo que esto está mal. Entonces decía, si esto está mal, ayúdame a demostrarle de alguna manera para que no se sienta mal. Porque a veces los esposos no les gusta mucho que le digamos las cosas cuando están mal, ¿no? Y a veces nosotras somos muy duras para mostrarles cuando hay algún error. Entonces, pienso que una influencia eh, positiva a veces no significa ir y decir, sino con amabilidad, con oración. Hay muchos métodos. Las mujeres somos muy bichas, somos muy vivas y el Señor nos ha dado muchas capacidades para poder influir ahora nuestros esposos. Y una hermana me decía siempre, sé suave. Cuando vos querés mostrarle a tu esposo algo, sé suave al hablar, no vayas a chocar, a querer cambiarlo. Hay un libro muy precioso que leí que se llama Una mujer conforme al corazón de Dios, que me enseñó a orar por mi esposo y me enseñó a esperar en Dios. Y el Señor cambió ciertas cosas de mi vida que ellas influenciaron en mi esposo también. Porque después él me decía, ay, esto, así, vos no eras así y ahora sos así. Y ay, qué bonito como me lo dijiste a esto. Ciertas cosas que no hizo falta que yo hiciera nada. El Señor fue haciendo el cambio y me usó como influencia. ¿Cómo? Siendo una mujer de oración. Llevé en oración aquellas cosas y el Señor obró. Y es maravilloso. Yo hoy lo puedo ver.
es maravilloso. El Señor obró y yo no tuve que usar de fuerza ni de ninguna cosa para que eso cambiara. Y acá el cartelito, a ver si mi niña me puede ayudar porque no lo puedo ver. Ahí les puse un cartelito que dice que la influencia se convierte en un acto de amor, en una manifestación del amor de Dios hacia quien tengo a mi lado, que sea un objeto de inspiración a quien me observa, que sea reflejo de la imagen de Dios. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice el versículo, nosotros estamos mostrando el amor de Dios. Estamos reflejando los atributos de Dios, como el versículo que había elegido. Nosotros, eh, se me fue el de 1 Pedro 3. Bueno, ¿qué dice? Que nosotros, que el Señor nos llamó para que seamos eh, transmisores de las virtudes. Nosotros transmitimos lo que hemos aprendido, las virtudes de Dios. ¿A través de qué? De ir a exigirle a la persona que cambie, no, a través de demostrar con mi vida lo que he conocido de Dios. Ahora vamos a seguir al otro. Bien. Vamos al versículo siguiente de Samuel y dice en el versículo 2, y sucedió un día, sucedió un día, y yo pensaba, un día no hace falta muchos años para influenciar en alguien. Hace falta un día. ¿Y saben de qué pensaba yo? Un día es una oportunidad que el Señor nos da, que podemos tomarla o podemos rechazarla. Podemos tomar esa oportunidad para influenciar en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, y el Señor nos brinda muchas oportunidades, nos da muchas oportunidades. Había un libro que yo les compartí a algunas hermanas que se llama Edad de Oportunidad, que es cómo tratar a un adolescente. Y el libro propone que cada situación difícil o complicada que tenemos con nuestros hijos, lo tomemos como una oportunidad para llevarlos a Dios. Y yo creo que ese es el tema de la influencia. Un día puede ser una oportunidad para llevar a alguien a ver a Dios. Después, lo que sigue, lo que vamos a subrayar del verso siguiente es al caer la tarde. Yo pensaba, la tarde es un momento del día, ¿sí? Un momento del día, eh, y digo yo, ¿qué momento del día me tomo yo para influenciar en mis hijos o en mi esposo? Que son las personas más directas que tengo, ¿no? Porque no se trata de ir a influenciar, hablábamos de luminares en el mundo, y a veces nosotros creemos que tenemos que ir a iluminar el mundo, tenemos que ir a iluminar el trabajo, tenemos que ir a iluminar la reunión donde nos vamos a juntar con amigas, y, y en casa también hay personas. Em, Nosotros pensamos que a veces nos transportamos a algo más grande, proyectamos hacia algo más grande y nos olvidamos de que las vidas que nos rodean, mi esposo, mis hijos, son lo más importante que el Señor me ha dado. Em, y yo pensaba, ¿qué momento del día me ofrezco para poder influenciar en ellos? Y ese es el tiempo que yo le decía con mi abuela, es el tiempo de jugar, es el tiempo de charlar, es el tiempo de leerles la Biblia, es el tiempo de orar con ellos, es el tiempo de preguntarles cómo les fue en la escuela, cómo se sienten, qué han hecho. Algo que me costó aprender mucho fue que llegara mi esposo y le preguntara, ¿cómo te fue? Y que me contara. Durante mucho tiempo no existió esa pregunta en mí. Y fue algo que me costó, pero que gracias al Señor pude
implementar y ha tenido muy buenos resultados, porque abrió un canal de comunicación con mi esposo que no teníamos, porque él viene muy cansado, porque yo estoy muy agobiada de todo lo que pasa en la casa, porque son muchos niños, muchas tareas y me gusta comprometerme con las tareas de cada uno de ellos. Me gusta que si tienen que estudiar para la prueba, escucharlos, si tienen que preparar una maqueta, hacer con ellos, recortar, pegar, darle una idea. Entonces a veces es mucho el trabajo. Y, y el preguntar eso, simplemente cómo te fue en el día, habría una conversación entre los dos que podía ser de bendición para los dos. Entonces, un tiempo para influenciar acá dentro, en la casa, pensaba yo. Y afuera el Señor nos va a dar tiempo también para influenciar, ¿no? Las que salen a trabajar. Mi suegra me contaba que en la cola del banco, mi suegra tiene una capacidad enorme, igual que mi mamá y mi papá, de charlar con todo el mundo y predicarle al momento. Y mi suegra decía, un momento, dice, estábamos en la fila del banco, le terminé predicando a la señora. Fui a la clínica y estaba esperando el turno, le prediqué a la señora y a la otra señora que nos estaba escuchando cuando la otra señora hace. Y digo, wow, qué maravilloso. ¿Cómo podemos llegar a influenciar? Es un momento en el día que a veces nos quejamos, ¿no? Pero qué maravilloso, que son herramientas que nos da el Señor, capacidades que nos da para influir en las personas. A mí no me sale, yo no soy así. Bien, vamos a... Ah, bueno, y yo había puesto cómo influenciar. Y vamos a seguir donde dice en el 2, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Tenemos una mujer muy hermosa y el Señor que nos enseña acerca de la hermosura. Es hermoso, lo que Él ha hecho lo ha creado con un nivel de hermosura increíble, pero tenemos que ser un poco cuidadosas, porque el Señor nos enseña que la hermosura es vana. Y llega un momento que la hermosura se... y la perdemos. Pero qué hermoso es cuando hay un equilibrio entre lo interno y lo externo, y se compensa esa hermosura. Pero también nos habla de que podemos ser influencia como mujeres incautas. Porque fíjense, yo he puesto unos dibujitos acá. Dice, a veces ese momento que podríamos tener, que yo creo que ustedes estaban hablando de eso un poquito cuando empezó la reunión, ese momento que podríamos dedicar a nuestro esposo cuando llega del trabajo, a nuestros hijos, es un momento que no existe. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo nos ha hecho creer que nosotros necesitamos más. Nos ha hecho creer que necesitamos un buen cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar ese momento para ir al gimnasio. Nos ha hecho creer que necesitamos buena ropa. Entonces, ese tiempo que tenemos lo vamos a dedicar a trabajar para poder obtener esa ropa que nos cuesta cara. Para poder trabajar y tener un buen trabajo, eh, creo que se me va a cortar el micrófono. Para tener un buen trabajo, ¿qué necesitamos hacer? Para ser buenas profesionales tenemos que estudiar. Yo puse una profesional allá abajo, una ejecutiva. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Y para prepararnos tenemos que estudiar. Y otra vez le quitamos el tiempo a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Pero también el mundo nos ha hecho creer que necesitamos cosas de valor, que mi perfume caro, que mi crema cara para poder estar bella, que mis joyas para poder tener buena presencia. Y todo eso vale tiempo, vale dinero. Entonces, ¿qué pasa? Y dejamos de ocuparnos en esas cosas. Y nos convertimos en mujeres incautas, que no tenemos eh, prudencia o cautela para dedicarnos. ¿Por qué? Porque estamos descuidando lo que realmente tenemos que cuidar. Ese tiempo de influir en mis hijos, en mi esposo, y lo estamos dedicando a cosas que el mundo nos hace creer que necesitamos y no es así, porque el Señor nos ha dicho que no tengamos miedo. Dice que Él sabe, conoce nuestra necesidad. Si Él viste los lirios, si Él le da de comer a los pájaros, dice, ¿no va a saber la necesidad que tienen ustedes? Pero el mundo nos está haciendo creer otra cosa y estamos perdiendo tiempo y oportunidades de influir en la vida de nuestros hijos y de nuestros esposos, porque cuando
Ellos llegan y estamos muy cansadas. O cuando ellos llegan, nosotras no estamos en casa. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, él está hablando de una mujer hermosa y qué significa la belleza para mí. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y el Señor nos ofrece otro tipo de hermosura que permanece. Y 1 Pedro 3:3 al 4 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y Colosenses 3:12 nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y saben qué pensaba yo? ¿En qué tiempo vamos a hacer todo eso? ¿En qué tiempo nos vamos a vestir de todas esas cosas? Si no podemos, no tenemos el tiempo para dedicarnos a, a ocuparnos de las cosas de Dios. ¿Cómo vamos a hacer para influir en la vida de nuestros hijos con miren, yo les decía, no hace falta hablar, con un corazón, un espíritu afable y apacible influimos mucho en la vida de nuestros hijos. Con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia influimos mucho. Yo he visto muchas mamás llegar cansadas del trabajo y no llegar con un espíritu afable, ni con benignidad, ni con paciencia. Entonces, ¿de qué me sirve tener muchas cosas caras, tener vestidos lujosos, tener una apariencia muy hermosa si llego a mi casa y no estoy dejando una buena influencia porque tengo un carácter pésimo? Y abajo dice Cantares 4:7, me encantó este versículo cuando lo leí, porque creo que a todos nos gustaría que nuestro esposo, en el cual tenemos el deber de influir, en primer lugar, nos diga, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿No les parece que es precioso? Pero imagínense si mi esposo llega y yo tengo un carácter horrible, un pésimo, lo recibo mal o estoy maltratándolo. Eh, Todo esto producido por los nervios, por los afanes de este mundo, por un montón de cosas. Vamos a seguir rápido al otro. Una mujer sin devoción a Dios. Muchas de estas cosas que nos ocupan el tiempo en cosas de este mundo, de esta tierra, muchas de estas cosas nos pueden llevar a ser una mujer sin devoción a Dios. ¿Qué clase de influencia quiero ser? Sin ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Fíjense que a veces, no puedo correr, bueno, esto nos puede llegar a llevar a un estado de alejarnos del Señor tanto que en vez de ser una buena influencia, lleguemos a ser otro tipo de influencia. Y algo que a mí me asombró hace unos años era ver la cantidad de matrimonios separados que había. ¿Y saben por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuál fue algo, eh, un punto clave de qué pasó en esa relación? Que a lo mejor la mujer dejó de ser esa mujer de la casa para convertirse en una mujer que se vea muy sensual, muy atractiva, muy vistosa, y que llevó que la mirada de otros se fuera del foco que tenía que tener. Porque el foco de la mirada de las personas de nuestro alrededor debe ser que vean a Cristo en mí, reflejado en mi vida. ¿No es cierto? Yo debo llevar a estas personas, inspirarles a ver a Cristo. Pero si dejo de tener una vida de devoción a Dios, lo más probable es que yo vea
que lleguen a ver a Mariela simplemente, a Alicia simplemente, y que no vean a Cristo en mí. Entonces, miren lo que dice abajo. La sensualidad también se asocia con la capacidad de atraer y seducir a otros a través de un lenguaje corporal, de una mirada, de una forma de hablar que transmite confianza y placer. Y a veces yo, con mi vestimenta, con un cuerpo muy vistoso, puedo llegar a sacar de foco la vista de las personas que me rodean. Y transmitirle confianza y placer, porque a todos les agrada verme cómo me visto, cómo me muevo, cómo camino, pero yo dejo de transmitir eso que es las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hay que tener cuidado con enfocar mucho, uy, me salí nariz, tener cuidado de enfocarme mucho en otras cosas que me lleven, no sé si se les salió, Se no sé si se ve salió, una página, Mariela, sí, un de Biblia, versículo. un Bueno, versículo. yo voy a seguir por la otra diapositiva y vamos a ir a el versículo 2, donde dice, esta mujer se estaba bañando. Y ustedes dirán, ay, qué mujer, ¿cómo se le ocurre salir a bañarse al patio para que la vean? Y la cuestión era que esto era una costumbre, no era que ella lo hizo a propósito. Y acá yo siempre pensaba, en esta historia de la Biblia pueden formarse dos bandos. Eh, un bando que diga, bueno, eh, esta mujer lo hizo a propósito. Y otra que diga, este hombre que cayó en pecado. Pero en realidad esto era una costumbre normal de bañarse así, afuera. No es que lo hizo a propósito. Pero sí esta acción causó una influencia mala en David. Pero yo pensaba, ¿cuántas acciones comunes hay en mi vida que son parte de mi rutina, acciones que son hábitos o costumbres o formas que pueden afectar de manera positiva o negativa a quienes me rodean? Y yo pensaba, una mujer con devoción a Dios es una mujer que se esfuerza y que dedica tiempo y atención a buscar la palabra de Dios, a buscar a Dios, a encontrarse con Dios, a cultivar una relación con Dios. Entonces el versículo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, para que después puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo allá abajo les puse, que no lo vamos a leer, pero dice tiempo de lectura, tiempo de oración y tiempo de comunión. Y en esos versículos de abajo dice cómo estas tres cosas ayudan a la vida de quienes nos rodean. Ayudan mi iglesia, porque el tiempo de comunión, que a veces no le tomamos ninguna atención y no somos constantes para ir a la iglesia, es un tiempo y una oportunidad que yo pierdo de influir también en mis hermanos. ¿Para qué? Para poder edificarnos, porque esos versículos dicen que nos edifiquemos unos a otros. Entonces yo, tomando ese lugar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como me corresponde, como el Señor desea, es un tiempo de oportunidad que yo aprovecho para influir en mis hermanos, en el cuerpo de Cristo, edificándoles aún con mi sola presencia, con mi sola oración. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me ha marcado mi vida. Un ejemplo fue en una reunión de oración. No me gustaban las reuniones de oración, no me gustaban para nada, me costaba muchísimo ir. Pero entendí que el Señor me decía que yo tenía que estar ahí porque Él tenía algún propósito. Y cuando somos obedientes y queremos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con alma y mente, nos proponemos obedecerle o no. Entonces fui por obediencia. Ese día el Señor habló a mi corazón con un versículo y ocupó al anciano de mi iglesia con un versículo precioso
para animarme a seguir yendo. Ese versículo impactó mi vida y a veces lo recuerdo por ahí, lo sé recordar, pero ¿saben qué me hizo entender? Que era necesario que yo estuviera en la oración, en la reunión de oración. Después me costó mucho, en un tiempo que estaba desanimada, ir a la reunión de jóvenes, porque no encontraba el propósito ahí. Decía, no estoy en ningún ministerio, no estoy haciendo esto, ¿en qué voy a ser útil yo? Mejor me quedo, me decía el enemigo. Y el Señor me decía, no, tenés que ir. Y siempre doy gracias al Señor que usó a mi esposo, que a veces no me deja ir ni enferma, deja que me quede en la casa. Si no estoy muy, muy, muy decaída, Él me dice, vamos. Y ese día fui. ¿Y saben qué? El Señor me otorgó la oportunidad, un momento, una oportunidad de predicarle a una jovencita que aceptó al Señor y hasta el día de hoy sigue sirviendo al Señor. En otra iglesia, pero ese día, ese momento, porque a los 2 meses dejó de ir a la iglesia, se cambió de casa y dejó de congregarse. Y digo yo, qué importante. ¿Y saben qué? Esa chica era la hermana de una compañera de Ángeles. Miren cómo el Señor actúa ayudándonos a influir en otras personas. Ángeles invitó a su amiga a la iglesia, su compañera, que tenía unos problemas terribles, terribles, estaba con tratamiento psicológico. Ella le habló a esa chica, la invitó a la iglesia. También esa chica invitó a su hermana y su hermana un sábado conoció al Señor y hasta el día de hoy las dos están en una iglesia congregándose. Digo, es maravilloso lo que el Señor hace cuando somos obedientes y cuando deseamos buscarle con devoción, con fervor, con necesidad, ¿entienden? Con esfuerzo. No, como decía Ali, no vamos porque queremos, porque podemos, vamos porque podemos ir. Eso es buscar al Señor con devoción. Vamos porque podemos ir, porque deseamos ir. Perdón, yo sé que es largo todo lo que he puesto. Bueno, miren, ¿qué logro con mi influencia? Con mi influencia logro que se anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos llamó para que anunciemos su luz, porque la gente anda en tinieblas, por más bonitos que se ven y lindos y felices. Él nos llama a anunciar las virtudes para que conozcan a Cristo, para que se revele el poder de Dios y el poder de Dios pueda transformar sus vidas como lo hizo con nosotros. Primera Timoteo 1:13 dice, yo he sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, porque andaba en tinieblas, en oscuridad, enceguecido. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todo el mundo tiene que conocer esta palabra. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ser ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, para que yo fuera influencia para otros, para que crean. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué debemos influir? En cualquier tiempo que sea, en cualquier lugar que estemos, en cualquier situación que se presente, debemos influir porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mi esposo, mi hijo, mi vecino, mi compañero del colegio, mi compañero de trabajo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiera el Señor que nuestra influencia sirva para que otros se salven, para que nuestro hogar sea santificado y para que otros, muchos más, puedan tener esta esperanza gloriosa de ver a nuestro Señor manifestado, ese Dios en el que creemos y que esperamos poder verlo cara a cara. Gracias, queridas hermanas.